Esta es una producción de Grupo Fórmula. Perdón, a las 14 horas con 15 minutos. El presidente ya no tendrá actividades este día y se prepara para el día de mañana con el aniversario conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México. Va a haber desfile y todo lo demás. Así que estaremos atentos a informar todo esto que acaba de suceder. Estoy saludando, primero que nada, en este Día del Hombre. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Muchas noticias, por cierto, esta tarde, plagada de violencia sin duda, y también algunas buenas relacionadas con la vacunación. Pero vamos a saludar primero a nombre de todo el equipo, con Carlos Urdiales como coordinador violento. Él está listo. Adelante, Carlos. Pepe, ¿cómo estás? Muy buena tarde, buen viernes y buenas tardes a todos a nombre de los pendencieros de la información. Isaac Morán, Óscar Holguín, Héctor García Vega, Francisco Rosales, la producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez y la asistencia general, es así, siempre de buenas y con paz, de Claudia Medina. Pepe. Gracias, Carlos, y un saludo, agradecimiento claro siempre a Uno TV Noticias por permitirnos facilidades para esta transmisión a distancia de nuestro espacio informativo cotidiano de Grupo Fórmula. Pero vamos primero con la información relevante. La que llama la atención en este momento es la que tiene que ver con la violencia desatada en los últimos días allá en el estado de Zacatecas. ¿Se acuerda que ayer le informamos a usted que en el municipio de Cuauhtémoc de un puente colgaron 10 cuerpos? Y esto causó consternación, pánico y, por supuesto, ¿qué le digo?, temor. Bueno, y ha provocado también el hecho de que el jefe de seguridad de Zacatecas haya sido removido por el gobernador del estado, David Monreal. Ahora ya son en Zacatecas, donde hay 58 municipios, ya son 8 los municipios que no tienen policías, porque ayer en Cuauhtémoc, luego de lo que aconteció, de ver los cuerpos colgados de un puente, 10 cuerpos, bueno, pues resulta que los pocos policías que quedaban presentaron su renuncia. Acuérdense que también recientemente renunciaron los policías que prestaban servicios en Loreto, en Villa García, en Villa Hidalgo, entre otros municipios. Son en total 8. Están hartos los policías de la violencia, tienen miedo, tienen mucho miedo y no quieren ya seguir arriesgando su vida por el miserable salario que les pagan. Vámonos con Omar Hernández, el corresponsal de Grupo Fórmula allá en Zacatecas. Él tiene detalles de la renuncia del secretario de Seguridad, Adolfo Marín. Más bien el secretario de Seguridad, Arturo López Bazán, fue sustituido por un general brigadier de la Secretaría de la Defensa Nacional, Adolfo Marín. Tú tienes la información, esta fue decisión del gobernador David Monreal. Adelante, ¿cómo te va? Buenas tardes, Omar. Gracias, Pepe, bien lo has dicho, este es el nuevo nombre, Adolfo Marín, un militar retirado, quien se hará cargo de la seguridad pública en el estado de Zacatecas. Después de las 3 de la tarde, el gobernador David Monreal le tomó protesta en frente de los mandos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública, una corporación que, hay que decirlo también, está menguada, está mermada por los recientes asesinatos. Solamente después de Guanajuato y el Estado de México viene Zacatecas con alrededor de 35 policías muertos, muchos de ellos de la Policía Estatal, de la Policía Metropolitana, que conforman la Secretaría de Seguridad Pública. Y te amplío, son 9 los municipios los que se encuentran sin seguridad pública. Te los enlisto rápidamente: Loreto, Villa Hidalgo, Villa García, Apulco, Montescobedo, Melchor Ocampo, Mazapil, Tepetongo, y se sumó Ciudad Cuauhtémoc, que tenía en realidad nada más 6 policías, 3 trabajaban un día, guardias muy largas, otros 3 los reemplazaban, pero ahora es el presidente municipal quien atiende directamente el teléfono de seguridad pública y les ha pedido a la población que si no hay nada que hacer, que sea de urgencia, no salgan a las calles. Este es el clima que se vive en Ciudad Cuauhtémoc, que hay que decirlo, trabaja como por oleadas. Alrededor de las 11 de la mañana, al mediodía, hay movimiento, pero ya ahorita a esta hora las calles se encuentran completamente vacías
Y estos municipios que han resentido particularmente en las últimas semanas tienen sus límites con el estado de Aguascalientes, que es Loreto, la Villa Hidalgo y Villa García, y ahora Ciudad Cuauhtémoc. A ver, una pregunta, Omar. ¿Cuáles son o cuántos son los municipios zacatecanos en donde ya no hay policía porque estos servidores públicos, ante el incremento de la violencia y el peligro, han decidido renunciar, abandonar los cargos? Son 9 son los municipios que ya no tienen actualmente ningún elemento de la corporación policíaca, Pepe. Son 9 de 58. Es mucho más del 10%, el 12, el 13% de municipios que están ahora en manos del crimen y de la violencia, toda vez que no hay policía que defienda a los ciudadanos. Entiendo que el gobernador del estado, David Monreal, ha solicitado apoyo al presidente de la República en esta materia de seguridad. ¿Tú tienes más datos? Sí, así es, y además hizo un llamado a los gobernadores vecinos después de que se implementaron operativos de contención de blindaje a no estar tan limitados. Dijo, escucho con tristeza estas expresiones tan limitadas de algunos gobernadores vecinos que quieren exculpar su responsabilidad. Y esto viene porque en Aguascalientes se montó el operativo Escudo, en Durango se implementó también un operativo de contención a las carreteras, como diciendo, ahí está el problema, los invitó a hacer un frente común, y también dijo que la responsabilidad ya no era nada más del gobierno, sino de todos los ciudadanos en el entorno del combate a la violencia. Tenemos justamente lo que dijo José Rosas Aispuro, el gobernador del estado de Durango, quien ante la violencia que ha tornado a Zacatecas en un estado muy, muy peligroso, en Durango se decidió, igual que en Aguascalientes, blindar los límites a fin de evitar que los grupos delincuenciales entren a este territorio. Lo dijo el gobernador Rosas Aispuro de esta manera, y esto molestó al gobernador de Zacatecas. Primero ponemos lo que dijo Rosas Aispuro. Siempre ha habido toda la disposición de tanto de las autoridades de Zacatecas como de Durango, pero creo que ahorita por la situación que vive Zacatecas sí tenemos que tomar nosotros medidas también preventivas, sobre todo en los límites, para que lo que está pasando allá no nos vaya a afectar o no. Obviamente si se viaja de noche siempre se tiene mayores riesgos. Es José Rosas Aispuro, gobernador del estado de Durango. En el mismo tono se expresó el gobernador de Aguascalientes. Sin embargo, el gobernador de Zacatecas pues llamó la atención a esta actitud de los gobernadores fronterizos con el estado de Zacatecas. Lo hizo de esta manera. En el tema de la seguridad, que es el más delicado, y que hay quienes de manera muy limitada, algunos gobernadores vecinos, con una visión muy limitada, queriendo circunscribir o reducir un asunto tan delicado como el de la seguridad a una delimitación o a nuestro estado. Cuando realmente el tema de la inseguridad pues es un asunto que ha rebasado y que hoy ocupa a nuestro país. Lo he dicho desde el pasado. Es tan delicado el asunto de la inseguridad que hace tiempo y hace años que ha dejado de ser un asunto solo de Estado. Ahora es un asunto de todos. Y lo sostengo. Por eso escucho con tristeza estas expresiones tan limitadas de algunos gobernadores vecinos que quieren exculpar su responsabilidad, y ya les gustó Zacatecas como cementerio, porque luego muchos de ellos vienen a sembrar acá sus muertitos, aunque somos gente muy noble, somos gente muy buena, pues deberían de hacerse responsables de manera seria, objetiva, porque no pueden ser tan limitados. El tema de la inseguridad por el comportamiento del delito
pues es un asunto, es una disputa territorial. Si ustedes lo aprecian, límites de Jalisco, límites de Durango. Esto lamenta David Monreal, el gobernador del estado de Zacatecas, quien dice que está a la espera del arribo del presidente de la República para que vaya a Zacatecas al rescate, a participar, a apoyar, a atender la problemática social que estamos viviendo. Dijo que la situación de inseguridad no es privativa del Estado y que la padece la nación entera. Aseguró que es una situación que supera al Estado y requieren ayuda del gobierno federal. Ante la ola de violencia que se vive en Zacatecas, en Ciudad Cuauhtémoc y otros 7 municipios se han quedado sin elementos de la policía. Son en total 9 los municipios de 58 en donde ya no hay policías. Omar, regreso contigo. Sí, y esta situación pareciera más una confrontación entre autoridades que la toma de decisiones conjuntas, y es el llamado al que está haciendo el gobernador de una manera muy dura, de una manera muy crítica, pero al final señaló esto, establecer mecanismos, una estrategia. Tampoco propuso alguna en específico, y como bien lo mencionas, está esperando el arribo del presidente. Siempre lo ha dicho, se va a sujetar a las normativas de las mesas de seguridad implementadas desde el gobierno federal. Vamos a ver en esta visita, que todavía no tiene fecha, del arribo del mandatario presidencial, de presidente Andrés Manuel López Obrador, para ver qué estrategia se implementa. Ya se vino la Guardia Nacional con cuarteles, ya se implementaron también bases especiales del Ejército. Platicamos de esto cuando invadieron la sierra, los grupos delictivos se hicieron que huyeran las familias. Todavía están ahí los soldados, pero eso no ha sido suficiente, Pepe, para frenar la expansión que han tenido los grupos delictivos, pues ya estas comunidades que se encuentran más cercanas a la capital y que también afectan a estados vecinos, Pepe. Omar, gracias por la crónica. Nos comunicas, pues, la crisis, el ambiente de incertidumbre y sobre todo la postura del gobernador, que está, aunque él no lo va a reconocer nunca, porque es políticamente incorrecto, está materialmente acorralado ante la falta de recursos para poder frenar esta ola de violencia. Contundente ha sido el gobernador al pedir la renuncia a quien desempeñaba el cargo de secretario de Seguridad. Él había sido ratificado, entiendo, viene del gobierno anterior. Hablo de Arturo López Bazán, quien hubo de renunciar por despido fulminante este viernes, y asume el general brigadier en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional, Adolfo Marín. Gracias Omar por la información. Estamos al pendiente, excelente tarde. Estamos al pendiente, también estamos al pendiente con Elizabeth Aviña de Fórmula Veracruz respecto a la detención de 2 tráileres con cerca de 600 migrantes allá en Veracruz. Son los que venían en la caravana. Elizabeth, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, te saludo desde el sur de Veracruz y en efecto te confirmo que un total de 600 migrantes fueron rescatados en la autopista Nogoteapa-Minatitlán, a la altura del municipio de Ixhuatlán del sureste, cuando viajaban hacinados en 2 cajas de tráiler, luego de ser trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en el puerto de Coatzacoalcos. Cierto número de indocumentados lograron burlar a las autoridades y escaparon. Fue trabajo de la Policía Federal y Ministerial, quienes cerca de las 3:30 de la madrugada lograron el aseguramiento. Esto a 1 kilómetro de la caseta de cobro de la autopista del puente Dovalí Jaime. Los choferes de ambos camiones con razón social Express MG también fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad pertinente, mientras que los migrantes al Instituto Nacional de Migración posteriormente fueron trasladados al municipio de Acayucan, donde hay una garita y donde por supuesto les dieron alimentos y atención médica. Pues gracias por la información. Estaremos contigo en contacto permanente, Elizabeth. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Un problema que se agrava conforme transcurren las horas, los días y los kilómetros de este penoso recorrido que llevan a cabo los migrantes, la mayoría procedentes de países centroamericanos, expulsados por la violencia
por la violencia criminal, la violencia política, y también expulsados por la crisis económica y la falta de oportunidades. Un tema que ha ido creciendo. Ayer se puso sobre la mesa de discusión en la cumbre de los Estados Unidos en Washington, con Canadá y México. Se puso sobre la mesa el grave problema que significa justamente el tema de los migrantes. Por ello, la insistencia del presidente de México de pedir ayuda y apoyo a Estados Unidos para fortalecer el desarrollo económico en Centroamérica, de manera que se arraiguen quienes tienen que huir por falta de oportunidades de carácter económico. Esto defendió el presidente. Estamos hablando de que el presidente reiteró la necesidad de pedirle al presidente de Estados Unidos la regularización de por lo menos 11 millones de connacionales indocumentados en aquella tierra, un hecho que no es bien visto por alguna parte del Senado de los Estados Unidos y de la Cámara de Representantes, quienes están boicoteando al presidente Biden para que lleve a cabo este proyecto, este plan, esta promesa que le ha hecho el presidente también de México. Y es un asunto que tiene que ver, claro, con Estados Unidos por razones de seguridad. Hoy, por cierto, el presidente Biden dejó de serlo durante algunas horas. Transmitió el cargo a Kamala Harris, la vicepresidenta, debido a que el presidente Biden se sometió a una colonoscopía. En un momento le tengo detalles de esta información. En este momento son las 7 de la noche con 22 minutos en Washington, la capital de los Estados Unidos, que ayer, a estas horas, fue el escenario de la cumbre de los líderes de América del Norte, los presidentes de México, López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en una cumbre intensa, interesante, donde circularon muchas propuestas y se abordaron varias problemáticas que tienen que ver con la pandemia del COVID-19 y cómo estos países están respondiendo a la crisis, el énfasis que pusieron los mandatarios en fortalecer económicamente a la región ante las amenazas de otros bloques comerciales, léase China, por ejemplo, en fin, el tema de la migración, que fue reiterada postura planteada por los mandatarios que estuvieron ahí. Tenemos comunicación con Jesús Silva Herzog Márquez, a estas horas, desde luego, muy pendiente, para comentar la lectura que le da Jesús como analista político a esta cumbre de ayer de los líderes de América del Norte. ¿Con qué te quedas de esta reunión? ¿Cómo viste al presidente de México? ¿Cómo viste el lenguaje, el discurso? En fin, tú tienes la palabra, Jesús. Buenas tardes. Hola, Pepe, muy buenas noches. Bueno, yo creo que fue una reunión exitosa para el presidente López Obrador. Creo que fue una forma de reivindicar esa apuesta complicada de principios de su administración por Norteamérica. Yo creo que debemos reconocer que si se está celebrando esta reunión es porque, a pesar de todas las tormentas del trumpismo, sobrevivió este arreglo comercial, que es más allá de lo comercial, es la formación de una plataforma económica norteamericana, y que tenía muchos enemigos que empezaban desde luego con el habitante de la Casa Blanca, que había hecho del ataque al TLC uno de sus gritos de campaña, lo llegó a describir como el peor acuerdo comercial en la historia de la humanidad. Y me parece que la tenacidad del presidente López Obrador en este aspecto, pues demostró sensatez. Creo que demostró que el hecho de que no mordiera todos los anzuelos, que no respondiera a las provocaciones que venían de Donald Trump, pues demostró que había ahí que apostar por un bien superior, que es este espacio del que ya no podemos imaginarnos fuera de este ámbito norteamericano para pensar la economía mexicana en las próximas décadas. Entonces, yo creo que es muy positivo el hecho de que se retomen después del paréntesis de Trump estas reuniones entre los tres mandatarios, entre el primer ministro de Canadá, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de México, porque, como lo advertías hace un segundo, Pepe, no solamente son los asuntos que tienen que ver pues con la rutina de relaciones muy complejas, sino también con una dimensión planetaria, en la medida
en que está, pues desde luego, esta amenaza asiática, esta locomotora que avanza a toda velocidad desde China. Entonces yo creo que fue una reunión positiva, en donde pues desde luego lo que trasciende es pues la buena voluntad diplomática, la cordialidad de las formas de este tipo de encuentros, y en donde pues más allá de los buenos deseos que se expresan con los brindis, pues subsisten estas tensiones que son evidentes en esta relación, pues obviamente compleja, ¿no? Bajo tu punto de vista, Jesús Silva Herzog, ¿quién de los tres jefes de Estado aprovechó mejor esta cumbre? Pues mira, yo creo que no sé si pudiéramos entenderla en esos términos, no me lo digo. Yo creo que el anfitrión en algún sentido tiene un poco la mano de la invitación. Yo creo que Joe Biden, en un momento muy complicado de su gestión, con pues señales de mucha debilidad en su aprobación pública, con muchas dificultades, yo creo que tiene una buena jornada por el hecho de ser este convocante de la reunión de Norteamérica. Pero yo creo que los tres pueden regresar, o los dos visitantes y el anfitrión pueden pues presentar buenas cartas de la reunión del día de ayer. Estuvo entonces López Obrador a la altura de la circunstancia en un discurso que tiende a proyectarse como el de un estadista, más que los discursos a los que nos tiene acostumbrados cuando habla para su base militante y para su base apoyadora que le ha dado tanta popularidad. ¿Crees tú que el presidente de México entonces sí se colocó en esa postura estadista, que los críticos del presidente tienen que admitirlo? Yo creo que fue un discurso bueno el del presidente ante sus colegas canadiense y norteamericano. Creo que fue un discurso infinitamente mejor cuidado que el que había pronunciado en Nueva York en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde creo que sí tenía una conexión con el lugar en donde estaba hablando, de quiénes eran los interlocutores a los que se estaba dirigiendo, y en ese sentido pues me pareció un discurso en donde se percibe pues la presencia de asesores profesionales que orientan al presidente a actuar adecuadamente en un foro tan complejo como el que estuvo ayer en la Casa Blanca. Creo que fue un discurso bueno, fue un discurso serio. Pues Jesús, gracias por este análisis compartido. Muchas gracias, Pepe, un abrazo. Gracias, igualmente, muy buenas noches. Un abrazo allá hasta la capital de los Estados Unidos, donde se encuentra Jesús Silva Herzog Márquez. Por cierto, hoy el presidente Joe Biden transfirió el poder. Dejó de ser presidente de Estados Unidos durante las horas que tardó en realizarse una colonoscopía. Quedó al frente y al cargo Kamala Harris, la vicepresidenta, como lo establece la ley estadounidense. Vamos a Washington nuevamente, pero ahora con Armando Guzmán y también sus comentarios sobre el eco de esta reunión trilateral y lo que pasó hoy cuando Biden le entregó el poder a Kamala Harris y ya lo acaba de retomar porque ya está otra vez incorporado a sus actividades presidenciales. Armando, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Efectivamente, y esto es la sección tercera de la famosa 25 enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que dice que el presidente, en efecto, puede enviar, mediante el envío de una carta al presidente de la Cámara de Representantes y al presidente temporal, le dicen pro tempore del Senado, que él es incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo, y hasta que se emita una declaración escrita en contrario, todos los poderes y deberes serán desempeñados por el vicepresidente, por la vicepresidenta en este caso. Es la primera vez, Pepe, que una mujer ostenta la presidencia de los Estados Unidos, aunque haya sido por 1 hora y 25 minutos, y la verdad de las cosas es que esta es una medida precautoria, porque el presidente, al estar sedado en este procedimiento médico, no tenía todos sus sentidos
en su lugar. Entonces necesitaba que alguien tomara este papel temporalmente. Es bastante más complicado que eso, porque la verdad de las cosas es que dentro del poder presidencial de Estados Unidos está el de manejar los códigos nucleares que tiene este país. Y para los estadounidenses ese tipo de cosas es muy complicado y es muy importante. El transferir ese poder de los números nucleares y de las fórmulas nucleares al vicepresidente en realidad no están considerados en lo que se hizo esta mañana. Sin embargo, lo que ha ocurrido es histórico porque no solamente es la primera mujer, sino también es la primera mujer de raza negra, de origen asiático, en fin, de una serie de cosas que hacen importante esta situación. El presidente se sometió al procedimiento de la colonoscopía, duró 1:25 minutos, salió del hospital en donde se lo hizo, es un hospital militar, y continuó las cosas como siempre. Pero es de apuntar este hecho histórico que ocurrió hoy, Pepe. Sin duda, y luego de la cumbre tripartita de los líderes de América del Norte celebrada ayer, ¿qué has escuchado? ¿Qué has leído? ¿Qué has analizado, Armando? Mira, yo creo que fue una muy buena cumbre, como decía hace un momento a Jesús Silva Herzog, y yo creo que es la forma en la que se ha visto en Estados Unidos. Se sabía que había una interpretación importante y que había que recalibrar la relación de los tres países, particularmente porque los tres países se necesitan uno de otro. En mayor o menor medida, Estados Unidos podrá ser el supergigante económico y el supergigante militar del mundo entero, pero en esta relación es importante porque son que 429 millones, o somos 429 millones de personas que vivimos en Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Y esta cantidad de personas manejan entre el comercio que se hace todos los días el 30% de la economía mundial. Entonces es extremadamente importante que este concierto quede entre los países. Y lo que he leído el día de hoy y lo que hemos escuchado en la prensa de Estados Unidos, que había estado en silencio hasta el día de ayer y que hoy retomó toda esta cuestión, fue precisamente esta, que había que recalibrar por los insultos y por todos los malos momentos que nos hizo pasar en esta relación el señor Donald Trump cuando tuvo la presidencia de Estados Unidos durante 4 años. Y ese tipo de desplantes que tuvo con México y con Canadá, al presidente actual le molestaban mucho y quería recalibrar esa situación. Eso es por un lado. Ahora, te voy a contar el otro. En realidad hay una situación muy importante por la que está pasando el presidente, y Jesús se refería a eso hace un momento, en cuanto a que la aprobación de él por las cuestiones internas que están pasando y por esta reactivación después de la pandemia no ha estado al grado o al nivel al que los estadounidenses pensaban que iba a ocurrir. Y él está demostrándole a los estadounidenses que él está haciendo todo lo posible, incluso llamar a los jefes de Estado de esta alianza económica tan importante para demostrar que están trabajando sobre las cadenas de abastecimiento y sobre la forma de reactivar la economía de estos tres países después de la pandemia. Entonces todo esto estaba incluido y todo esto se ve reflejado en las columnas y en los comentarios en la prensa de los Estados Unidos el día de hoy, Pepe. Gracias por la referencia. Desde luego, Armando Guzmán, como siempre. Pasa un buen fin de semana. Buenas noches y gracias. Igualmente para ti, Pepe. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta pronto, Armando Guzmán, corresponsal en este espacio de noticias desde la capital estadounidense, donde, por cierto, luego de la cumbre tripartita a la que nos hemos referido, la Cámara de Representantes, equivalente a nuestra Cámara de Diputados, aprobó este viernes el paquete de reforma migratoria más extenso revisado por el Congreso de Estados Unidos en 35 años, aunque en una versión mucho más reducida de lo que buscaban originalmente los proponentes. Si la disposición es aprobada ahora por el Senado, tal como está la medida de migración en el proyecto de ley, permitirá a las personas indocumentadas presentes en Estados Unidos desde antes de 2011 10 años de autorización de trabajo, pero sin alcanzar la meta inicial de ofrecerles un camino hacia la ciudadanía. Esta iniciativa de ley, que aún deberá, sortear el voto del Senado, ha salido adelante en la Cámara Baja a solo unas horas,
de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hiciera una firme defensa férrea de la comunidad migrante sin papeles, sobre todo de origen mexicano, pero también centroamericano. Esto sucede, le digo, a horas después de concluida la cumbre. Y es importante subrayar en este espacio de noticias de Grupo Fórmula que Nicaragua anuncia el inicio de trámites para salir de la Organización de Estados Americanos, porque la OEA emitió un comunicado para desconocer la reelección por cuarta o quinta vez de Daniel Ortega. Ya llevará de cumplir este último periodo, llevará hasta 20 años en el poder Daniel Ortega, 10 años más que fue en su momento el dictador Anastasio Somoza. Sofía Pisani, de La Voz de América, nos comunica. El canciller Denis Moncada anunció este viernes que Nicaragua ha comenzado el trámite para abandonar a la Organización de Estados Americanos, a la que catalogó de un instrumento injerencista. En mi condición de ministro de Relaciones Exteriores, instruido por el presidente constitucional de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, y conforme el artículo 67 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización. Nicaragua promueve y defiende el respeto de los principios que rigen el derecho internacional, el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, sus principios y propósitos dirigidos al respeto a la igualdad soberana entre los Estados, la no injerencia en los asuntos internos, la abstención del uso de la fuerza y de la amenaza del uso de la fuerza y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas. Una fuente de la Organización de Estados Americanos confirmó a La Voz de América que el secretario recibió en su despacho la carta donde Nicaragua pide formalmente su desvinculación del organismo. Según el reglamento de la OEA, a partir del momento en que se consigna la carta de renuncia, es que se inicia el proceso de salida. Según lo contemplado en el artículo 143 del mencionado reglamento, demoraría hasta 24 meses para que se haga efectiva la salida de ese país. Hay que recordar que 25 países miembros de la Organización de Estados Americanos pidieron declarar la ilegitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales llevadas a cabo el pasado 7 de noviembre mediante una resolución en la que se instruyó al Consejo Permanente del organismo realizar una evaluación colectiva inmediata de la situación de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, a ser contemplada a más tardar el 30 de noviembre, para que se tomen acciones apropiadas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. 24 meses habrán de transcurrir para que se consolide el deseo de Daniel Ortega de retirar a su país, Nicaragua, de la Carta de la Organización de Estados Americanos, porque la OEA firmó ese comunicado, como bien decía la corresponsal, para desconocer la legitimidad de las elecciones que llevan a Daniel Ortega a ejercer el poder por un periodo hasta de 20 años, que se sumarían contando las previas elecciones. 20 años en el poder y la oposición fuera de la competencia, en las cárceles, perseguida o en el exilio. Y Daniel Ortega desde la silla de la autoridad junto con su esposa en lo que llaman la autocracia o la dictadura. Una dictadura peor, señalan, que la de Anastasio Somoza, a quien derribó, sin duda, Estados Unidos en su tiempo. Vamos a una pausa muy breve. Vamos a informarle qué está pasando en el Centro de Investigación y Docencia Económica, donde hay una verdadera rebelión. También vamos a tener los deportes con Alfredo Domínguez Muro para comentar lo que hoy reitera el líder de la Federación Mexicana de Fútbol, el presidente de la Femexfut, cuando señala que el Tata Martino no será removido del cargo como el director técnico del seleccionado nacional. Y el Checo Pérez, regulis,
en Qatar. En un momento. Con mi compañero Javier Navarro, se reporta un enfrentamiento entre policías y comerciantes. Eso está ocurriendo sobre la avenida Eje Central, en la Ciudad de México. Adelante, Javier. Efectivamente, Pepe, es un enfrentamiento al golpe, es el que se ha tenido entre policías preventivos y vendedores ambulantes del centro histórico de esta Ciudad de México, con lo que 6 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina y 2 comerciantes informales han resultado heridos y ya fueron trasladados a un hospital para su atención médica de urgencia. Esto, Pepe, sobre todo sobre el eje central Lázaro Cárdenas, en la calle Artículo 123, en esta colonia centro, donde se llevó a cabo el operativo de ordenamiento de la vía pública del gobierno de la ciudad y el personal de la Secretaría de Gobierno decomisó algunos puestos ambulantes. Cuando estos estaban llevando un puesto de jugos de naranja y arrastraban a su encargado que no dejaba que se lo llevaran, esto originó el enojo de muchas personas que se encontraban en este lugar, con lo que se tuvo la agresión en contra de los policías que acompañaban al personal del gobierno capitalino. Esto, Pepe, se convirtió en una pelea campal, con lo que se juntaron decenas de personas que arrojaban todo tipo de objetos a los policías, quienes tuvieron que pedir refuerzos, y elementos de la Policía Metropolitana con equipos antimotines llegaron a apoyarlos. Sin embargo, el enfrentamiento continuó por algunos momentos más. Finalmente, los policías ya lograron replegar a los comerciantes y a todas las personas que los agredieron, y ya las personas heridas se han trasladado para su atención médica al Hospital Obregón, en el caso de los policías, y el leñero de los comerciantes ambulantes. Pepe, lo que tenemos en este momento aquí en el centro de la capital del país. Entonces, se reportan cuántos lesionados, porque esto comenzó aproximadamente hace 1 hora y media, un poco más. Así es, efectivamente, Pepe, 6 personas lesionadas, son 6 personas lesionadas, ya que me están corroborando en este momento, Pepe, 7 personas lesionadas, 5 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como también 2 vendedores ambulantes, en esta riña colectiva que se realizó hace algunos momentos en este punto del centro de la capital del país, Pepe. Gracias por la información. Estaremos pendientes. Gracias. Si hay alguna novedad. Javier Navarro, hasta el rato. Seguimos pendientes. Gracias. Seguimos pendientes. También nos llega imagen desde Cancún, Quintana Roo. Se trata del incendio de una palapa. Un incendio bastante fuerte que consumió esta palapa de tipo, digamos, turístico en un restaurante que se llama Las Gaviotas, en el Hotel Las Perlas. Está ubicado en el Boulevard Cuculcán, donde están todos los grandes hoteles de Cancún, Quintana Roo, en la zona hotelera. Tenemos la imagen, lo estamos mostrando ahora. Se desconocen las causas del incidente, pero las autoridades municipales evacuaron a las personas que estaban cerca del sitio. Una palapa, un palapón, una palapa grandota. El incendio generó una enorme columna de humo que se podía apreciar desde la playa. Esto generó ansiedad y temor entre los visitantes y turistas que se encuentran vacacionando actualmente en este destino turístico, uno de los de mayor tránsito de personas y más atractivos de México. La palapa se encuentra a pie de playa, razón por la que se generó un gran desconcierto por parte de los trabajadores del hotel. Una palapa del Hotel Las Perlas sobre la avenida Cuculcán. El restaurante Las Gaviotas ardió. Se desconocen las causas que originaron este incendio que ha llamado la atención. Permítame una pausa muy breve. Vamos a regresar para informar a usted con todo detalle la protesta de miembros del grupo de alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económica. Están protestando contra el director interino del CIDE, quien ha tomado acciones violentas en contra de personal académico recientemente, despidiendo, por ejemplo, a Catherine Andrews. Ella es profesora e investigadora de la División de Historia y miembro del sindicato de personal académico. La corrieron a la mala, como lo hicieron antes con otras personas, y vamos a hablar de todo esto porque sí está creciendo la protesta y sobre todo la molestia por parte de intelectuales y académicos vinculados con este Centro de Investigación y Docencia Económica. Comentaremos con usted enseguida que alumnos e investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, están pidiendo la destitución del director interino José Antonio Romero Teleache. ¿Por qué? Porque este personaje destituyó a Celín González Schont, directora de Evaluación Académica, y a la doctora Catherine Andrews de la Secretaría Académica por negarse a suspender las comisiones académicas dictaminadoras
y las del doctor Alejandro Madrazo Layú, removido en octubre como director del CIDE en la región centro por pérdidas de confianza. Algunas de las consignas fueron: un dictador no será mi dictaminador. Yo defiendo al CIDE, no nos politicen, más ciencia, menos obediencia, y con así, date cuenta, el CIDE está en la puerta. Oscar Zúñiga tiene la crónica. Alumnos de distintas licenciaturas y maestrías del CIDE se manifiestan afuera de CONACYT para pedir la destitución de su director interino. Frente a las instalaciones del CONACYT sobre Avenida Insurgentes, alumnos y académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica realizaron una manifestación cerrando la vialidad a la altura del Teatro Insurgentes. Entregaron un pliego petitorio a dicho organismo para pedir la destitución del director interino José Antonio Romero Tellaeche por la destitución que hizo de personal en cargos administrativos. Me sorprende de manera muy positiva la movilización espontánea de los estudiantes. No vayan a pensar que fue una idea de los profesores. Es un movimiento estudiantil y acompañamos por solidaridad. Pero es que ellos se dieron cuenta de que su porvenir está amenazado. Ellos vinieron a estudiar al CIDE, muchos de provincia, a veces de lugares muy lejanos, desde Quintana Roo, desde Sonora, y algunos con muchos esfuerzos, apoyo de la familia y todo, para estudiar en lo que tenía la fama de ser, y no era una fama injustificada, un centro de excelencia. Y de repente se da cuenta que hay un director interino que no sabemos si es por una impulsión personal o si viene con misión, pero su proyecto es destruir al CIDE, totalmente, en todos los sentidos. Su programa de gobierno, las críticas que ha hecho al CIDE. Ayer de repente se asustó cuando vio la reacción de los estudiantes y empezó a dialogar con ellos. Pero no fue un diálogo, repitió absolutamente lo mismo y los estudiantes salieron más enojados que nunca. Los alumnos mostraron su inconformidad con las decisiones erráticas que ha tomado el director interino, quien trata de politizar y partidizar la institución. Los manifestantes señalaron que no quieren ya como director interino a José Antonio Romero Tellaeche y mucho menos que quiera participar en la elección para la dirección general de la institución. Al grito de un dictador no será mi director, estudiantes del CIDE manifestaron que no permitirán imposiciones en la institución. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula. De momento no ha habido reacción en relación con esta protesta de los alumnos y académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, en contra del autoritarismo de José Antonio Romero Tellaeche, el director interino que busca ser ratificado como director junto con Vidal Llerenas, exdiputado perredista, uno u otro, pues. Y dicen los estudiantes, no queremos que este hombre, que es un dictador, gobierne el CIDE. El martes comentábamos justamente con la doctora María Amparo Casar, ella es catedrática afiliada al Centro de Investigación y Docencia Económica, comentábamos esta crisis que se está dando en ese instituto. Dijo que la institución ha hecho un gran trabajo que debe reconocerse y no destruirse. El CIDE, creo que su trabajo, la gente con la que ha nutrido en el sector público, Pepe, es realmente de reconocer este trabajo que hace el CIDE, y ahora viene la destrucción porque no hay porque hay una pluralidad. En el CIDE hay muchísima gente que estuvo a favor de López Obrador. Es una institución, tú lo sabes, tienes muchas veces invitados del CIDE en tu programa, de gran pluralidad, de todas las ideologías, pero sobre todo de gran rigor científico. Yo, la verdad, Pepe, estoy de luto, repruebo lo que está pasando y ojalá y realmente se componga ahora que hay dos candidatos, el propio interino y mira, Vidal Llerenas, morenista, que está también aspirando como director del CIDE. Ojalá y vuelvan a los cánones, digamos, académicos, porque esto no se trata de ideologías. Para el maestro Leo Zuckerman, también colaborador en este espacio de noticias, todo esto se trata de una verdadera purga. Esto tiene todo de ideológico.
el gobierno del presidente López Obrador visualiza al CIDE como una institución pública que apoyó durante años a lo que él llama el sistema neoliberal, y efectivamente, hay que decirlo, mucha gente, muchos profesores dentro del CIDE, pues eran gente pensante que estaban a favor de la economía de mercado. Y en ese sentido, cuando llega este gobierno, pues lo percibe como un enemigo ideológico para los nuevos razonamientos, la nueva ideología estatista, nacionalista, revolucionaria que tiene el gobierno del presidente López Obrador. Inmediatamente empieza la purga. Hay una purga en el CIDE, hay un proyecto ideológico de retransformar al CIDE para hacerlo un centro de pensamiento a favor de las ideas de la Cuarta Transformación. Quién sabe qué vaya a significar eso, pero yo, si fuera profesor del CIDE, estaría muy preocupado, porque lo que significa es que van por ellos. Todo esto se origina por las razones que le hemos explicado brevemente, pero sobre todo esto estalla el pasado martes, cuando de manera arbitraria la doctora Catherine Andrews, secretaria académica, fue destituida. Está en la línea telefónica la doctora Andrews, a quien le agradecemos mucho tomar esta llamada para comentarnos la crisis que está ocurriendo en el CIDE. Brevemente, Catherine, muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. ¿Qué está pasando en el CIDE? ¿Qué está pasando en el CIDE? Fue una destitución violenta. Hola, buenas tardes, y buenas tardes a su audiencia. Pues era un momento de mucha tensión. Las circunstancias no fueron favorables. Estábamos yo y la maestra Celine González, que colabora en la Dirección de Evaluación Académica, en una comisión de evaluación, cuando interrumpieron dos asistentes del doctor Romero para anunciarnos, sin facultad para ello, hay que decirlo, que estábamos destituidos y que la reunión carecía de validez, y entonces pues ahí nos tuvimos que poner fuertes y pedirles que salieran de la sala, porque pues no tenían derecho de estar en una reunión privada de evaluación, dado que pues no, entonces luego llega en manos del titular de los asuntos jurídicos un oficio firmado por el doctor Romero, por el que pues me destituyó del cargo de la secretaria académica. Entonces, pues era un momento de mucha tensión, vamos a decir, y creo que la forma en que se realizó demuestra una falta de respeto hasta mi persona y hasta la persona de la maestra Celine González, muy fuerte. Pero, Catherine, ¿cómo explica esta actitud? ¿Qué acaso el director interino desconoce los reglamentos internos de este Centro de Investigación y Docencia Económica, que es un tanque del pensamiento plural auspiciado por el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que durante muchos años ha sido la escuela de varias generaciones en el orden científico, histórico, tecnológico, en fin? Sí, claro. Aprovecho para decir que de los egresados que respondieron a la consulta que recién hicimos, 42% de ellos trabajan en la administración pública. Somos una escuela que forma gente que trabaja en el gobierno a todos los niveles y formamos gente de primera clase. Pero o sea, la pregunta lo hacía sobre el doctor Romero. Yo diría que desconoce el estatuto, no se ha tomado el tiempo de leer el estatuto ni los reglamentos, no escucha cuando las personas que sí conocen el reglamento, como por ejemplo el titular de los asuntos jurídicos, le explica qué son sus facultades y cuáles no son sus facultades. Entonces pues claro que anda actuando como si el estatuto y los reglamentos no le aplicaba, porque simplemente no ha tomado el tiempo de enterarse de cuáles son la normatividad en que está moviendo. Doctora Andrews, esto demuestra un desconocimiento de parte del director interino que busca ser ratificado como director luego de que se forzó
la salida del anterior director, tengo entendido. Y bueno, se están tomando decisiones arbitrarias, repentinas y reflexivas, ¿considera usted? Sí, yo diría que mi destitución derivaba que se enojó conmigo por la situación que se había presentado, en que se había expresado el deseo de posponer las comisiones evaluadoras, y pues habíamos hecho una búsqueda entre los reglamentos y el estatuto para ver si ese deseo del doctor se podría realizar, ¿no? O sea, es nuestro trabajo intentar pues que las cosas fluyan, y al no encontrar fundamento y haber pedido al titular de Asuntos Jurídicos cuál era su opinión sobre la posibilidad de posponer, ¿no? Me habíamos explicado que pues, no encontrábamos fundamento para que lo hiciera, pero se le explicó en el momento que hubiera sido posible, si él quisiera, pues que él planteara a las diferentes comisiones, porque son varias, ¿no? No es una sola, la posibilidad que se pospusieran, ¿no? Y que esa decisión se hizo en comité, porque pues es una decisión, las comisiones toman decisión por mayoría simple. Pero el doctor no quiso ir por esta opción, prefirió el viernes ya en horario inhábil mandar un comunicado en que unilateralmente cancela las sesiones de evaluación, y cuando para cumplir con mis facultades, porque yo no encontraba en el reglamento ni en el estatuto fundamento para que se pudiera suspender, pues se enojó mucho, me acusó de actuar de rebeldía, y pues en su enojo decidió destituirme. Entonces la explicación es eso, o sea, es una decisión que tomó porque le enojó el hecho de que yo siguiera las reglas y no quise acatarme su instrucción, porque no encontraba fundamento en el reglamento ni el estatuto para acatarlo. Y yo, como servidora pública, tengo que seguir las reglas, es mi primer deber. Esto es una persecución contra aquellos que no piensan igual, a los que disienten, a los que tienen el derecho de defender su postura crítica. Este es un tratar de copar al CIDE para ideológicamente alinearlo con el gobierno de la Cuarta Transformación. Es pregunta, doctora. Pues yo diría que la opinión que tiene el doctor Romero del CIDE es que somos institución neoliberal, ¿no? Porque en el pasado hemos hecho lo que él pide que hacemos ahorita, que es colaborar con los gobiernos en turno. El CIDE, como entidad paraestatal, centro de investigación y docencia, ¿no? Ha hecho trabajo para todos los gobiernos, y hacemos trabajos para el gobierno del presente, el gobierno federal, ¿no? Pero el doctor Romero tiene la opinión de que, pues, como no se ha dado la tarea de conocer qué es lo que hace en el CIDE, vive en un mundo de perjuicios, en donde su opinión es que pues somos una institución de un pensamiento único. Estoy citando sus palabras que expresó ayer frente a los alumnos y hace 8 días en su presentación ante nosotros los profesores, y que debemos estar abiertos a más pluralidad. Pero la verdad es que el CIDE es un lugar muy plural, hay gente de muchas diferentes tendencias políticas, como se ha dicho en otros momentos, hay gente que votaba por el gobierno actual, y hay gente que han sido siempre opositor a este gobierno, ¿no? Pues tal parece que el objetivo es destruir a una institución de alto nivel, Catherine. Sí, yo creo que lo que yo entiendo después de haber trabajado 4 meses con el doctor Romero, que su objetivo es transformar el CIDE de un centro de investigación y docencia a un centro de consultoría para el gobierno federal,
cuyo trabajo es producir trabajo que respalda cualquier política que emana o que emite el gobierno federal. Lo que no quieren precisamente es el pensamiento crítico, no quieren el pensamiento independiente, lo que quieren es un despacho de investigadores dispuestos a respaldar incondicionalmente cualquier política que vienen del gobierno federal, y evidentemente a mí me parece que esto no es una forma de no es una manera o no es una buena forma de dirigir un centro público de investigación, y que los investigadores del CIDE ofrecen a través de su pensamiento crítico muchos apoyos al gobierno federal, los cuales son precisamente la crítica y la sugerencia para mejorar las políticas y construir políticas con base en una investigación sólida. Pues muchas gracias, doctora Andrews, por explicarnos lo que está ocurriendo en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Nos parece que es un tema grave y ante lo cual han reaccionado los académicos, los intelectuales en México para defender la independencia de criterio, la pluralidad en las acciones de investigación y de trabajo académico y científico del Centro de Investigación y Docencia Económica. Gracias, Catherine, por darnos esta entrevista. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Muy buenas noches, Catherine Andrews. Ella es profesora e investigadora de la División de Historia y miembro del Sindicato del Personal Académico del CIDE, el CIPA-CIDE. Es lo que está ocurriendo hoy. Esto motivó una protesta de la comunidad estudiantil, apoyada por algunos maestros y académicos de esta institución, en contra de la imposición que pretende el gobierno de la Cuarta Transformación para unificar los criterios de trabajo de esta institución, que debe ser, de acuerdo con sus estatutos, una institución plural, de pensamiento plural. Vamos a una pausa y seguiremos, por supuesto, con más noticias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.